Hoy hablaremos no de uno, sino de dos golpes de estado militar, exitosos y consecutivos, en Chile, entre 1973 y 1975. Utilizaron el mismo proceso que les he comentado en los anteriores capítulos. Aquí identificaremos las etapas, los actores y veremos qué hicieron bien para tener éxito. El estado inicial. Como en cualquiera de estos golpes, el estado inicial es una profunda crisis. En este caso, Chile atravesaba por una grave sequía. Esto afectó a todo el territorio. Causaría costos estimados por alrededor de $1.000 millones. Se perdió el 65% de los cereales y las hortalizas del país. El campo útil para el cultivo se redujo un 40% y el 45% de todo el ganado murió, provocando que alrededor de 225,000 agricultores cayeran en la miseria. A este evento en el futuro se le conocería como la Gran Sequía de 1968, que duró 2 años. Pasados estos 2 años, en 1970 llega al poder el presidente de momento, Salvador Allende Grossen, que además de lidiar con los problemas ya mencionados, se le suma por otra parte la escasez de agua, que afectó la extracción de cobre, la generación de electricidad a través de plantas hidroeléctricas. Sin comida, sin energía, sin trabajo, con un 16% de analfabetismo en la población, surge una crisis económica gravísima en 1973. Para ese año la inflación era de 3 dígitos, 606% para ser exactos, la más alta en la historia de Chile. El PIB se contrajo un 5% y con esto la sociedad se convulsionó. Antes de continuar, quiero aclarar que no critico a ningún país abordado en este tema. Soy imparcial y marco solo los hechos como logré encontrarlos en las distintas fuentes consultadas. No haré ningún juicio ético o moral. Aquí solo tratamos el proceso del golpe de estado. Dicho esto, vamos a continuar. La intención del golpe y la convulsión social era tan grande que es difícil determinar quién fue el agente o la persona que originó el golpe. Podría poner a Pinochet, quien quedó a cargo luego del golpe, pero fue tan buena su máscara y su desentendimiento sobre el proceso de este golpe de estado que hace que dude. Así que me iré con otro agente que no guardó tanto las apariencias y que su apoyo fue fundamental para el éxito de este golpe de estado. Estoy hablando de Richard Nixon, presidente de Estados Unidos de América. El proceso del golpe de estado. A principios de junio de 1973, el alto mando de las Fuerzas Armadas chilenas había perdido toda confianza hacia el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, quien intentó implementar un fuerte cambio político-social para cambiar el modelo económico hacia el socialismo, lo que supuso un alejamiento de Chile de los postulados de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Por lo que Richard Nixon, a través del proyecto Hubble, es el más interesado en eliminar a los socialistas de América, pues él representaba el bloque capitalista. Desde entonces el gobierno de Estados Unidos intentó por diversos medios la caída del golpe de la Unidad Popular a cargo de Salvador Allende. El gobierno de los Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, influyeron decisivamente en los grupos opositores a Allende, financiando y apoyando activamente la realización del golpe de Estado. Dentro de estas acciones se encuentra, por ejemplo, el asesinato del general René Schneider y el tanquetazo, una sublevación militar el 29 de junio de 1973. Concluyendo con la introducción, vamos a entrar con la primera fase. Se funda la oposición. Vamos ahora con los conspiradores. En la cofradía o un club sobre náutica fue un núcleo importante en la conspiración para organizar este golpe de estado. Sirvió como fachada de operaciones subversivas para todos los miembros que ocupaban cargos relevantes en el régimen militar que se instauraría después, tanto dentro de él como fuera de él, pues fue ahí donde los oficiales comprometidos con la conspiración se reunían en secreto con oficiales marines de los Estados Unidos.
Agentes de la CIA que operaban en Chile estaban implicados en las actividades de grupos abiertamente golpistas, incluidos por ejemplo el embajador David. Vamos con la fase 2. Se gana el apoyo y se incrementa el estado de crisis. A mediados del año 1973, tras el tanquetazo que fue la sublevación armada que comenté anteriormente, grupos dentro de la Armada chilena planeaban también derrocar al gobierno, al que posteriormente se le sumaron altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de Carabineros. Llevando a cabo la orden de Nixon a los años siguientes, el gobierno de los Estados Unidos estranguló literalmente la economía chilena. Según Henry Kissinger, los bancos congelaron créditos y el gobierno congeló la ayuda económica. El Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales dominadas principalmente por Estados Unidos cancelaron préstamos. Se enviaron agentes de la CIA a sabotear la economía y a fomentar un movimiento de oposición contra el gobierno de Allende, como por ejemplo la huelga de los camioneros que paralizó el sistema de transporte. Fase 3. Toma de las instituciones. Ahora vamos con el plan. Este plan consistía en dividir al país en diferentes secciones, estableciendo a cada una un plan de acción, controlando las distintas zonas militares de Chile. El problema era el general Prats, que era leal al presidente y que era comandante en jefe del ejército, pero después de varios incidentes fue apartado del poder. El nuevo comandante en jefe fue Pinochet. El 11 de septiembre de 1973 inicia el plan. Las cúpulas de la Fuerza Armada dan la orden. Según datos recogidos por prensa de la época, 24,000 toman los lugares estratégicos en todo el país. 6 regimientos de caballería, 16 de infantería y 1 de artillería controlan todas las ciudades de Chile, iniciando por Valparaíso y logrando rápidamente controlar gran parte del país. Fase 4. La ingobernabilidad y el caos. Dado que el caos y la ingobernabilidad existían desde un inicio y se mantuvo hasta el final, no se generó un acto de demostración claro para demostrar la incompetencia del presidente. A las 7:20, Allende en su automóvil Fiat 125 y el Grab se enfilaban hacia el Palacio de la Moneda, al que llegan 20 minutos después. Allende carga con un fusil AK-47, regalado por Fidel Castro, además de sus armas personales. Paralelamente a esto, llega a esas horas Pinochet al comando de telecomunicaciones en Peñalolén, con capacidad de anular las comunicaciones de algunas emisoras de radio, haciéndose así con el poder de la comunicación. Se organizan las redes de comunicación con las demás ramas de la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas, especialmente con Lenin, que se encontraba en la Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que estaba en el Ministerio de Defensa, que será el coordinador de todo el golpe. Fase 5. Abdicación y la toma del poder. Allende emitirá a continuación su primer mensaje del día a la nación, en el que advertía sobre la sublevación. No llamaba al pueblo a las armas ni a la violencia, sino más bien a la prudencia. Allende se queda en el palacio. A las 8:42, la cadena democrática, formada por los radios Minería y Agricultura, emitía la primer proclama militar. Allende debe de entregar inmediatamente el cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Leguín, Merino y Mendoza, y exigieron la renuncia inmediata de Salvador Allende, quien seguía en el Palacio de la Moneda. Se le da un ultimátum: si la moneda no es desalojada antes de las 11, se atacará por tierra y aire. El ambiente de la moneda es de tristeza. Lo peor que podía ocurrir estaba pasando. Los carabineros que protegían se retiran. Tras el bombardeo de la sede presidencial, la resistencia en el palacio fue neutralizada y Allende se suicidó. Intervención de Estados Unidos. El encargado fue el vicealmirante Frederick J. Hartford. Los organismos de inteligencia naval de los Estados Unidos tenían libre acceso a las dependencias de la Armada y el Ministerio de Defensa. El golpe naval se hizo bajo la cobertura de las operaciones UNITAS. Se controló inmediatamente las costas con el crucero USS Richmond, el destructor USS Besoden
la fragata misilera USS Talbot y del submarino convencional USS Trumpfish. En forma anexa habían barcos que acompañaban por afuera, encargados de las comunicaciones con el Pentágono. La reunión luego de la muerte de Allende. A las 18 horas se reunieron y se abrazaron en la escuela militar los 4 comandantes máximos de las Fuerzas Armadas. Era la nueva junta militar con Pinochet a la cabeza. La junta tomó el poder de todo el país casi de manera inmediata. La Unidad Popular y su presidente habían muerto. Se iniciaba los 16 años y medio del régimen militar en Chile, que hasta ese entonces se mantenía como una de las democracias más estables en América Latina. Con esto se entró a una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1990. Durante este periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión y se suprimieron los partidos políticos, y el Congreso Nacional fue disuelto. Las principales claves del éxito de este golpe fue la tremenda crisis económica y social, la fuerte coordinación y unidad de los mandos militares y la gestión y apoyo de Estados Unidos. Pese a todo esto, se daría un golpe de Estado sucesivo en 1975, y podemos aprender que incluso si tienes éxito, se puede morir de éxito. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia,